Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Felipe Rivadeneira, gracias por acompañarnos. Buenos días. ¿Cómo está el sector exportador, el sector productivo en general, cuando hemos llegado casi a los 2 meses de apagones, sin una, sin una luz al final del túnel? Aunque sea irónico o que suene irónico, no hay luz al final del túnel, no hay nada. Hola Milton, qué gusto poderte saludar y a través tuya a la distinguida audiencia que les escucha. Bueno, yo lo dije ya hace 2 semanas, estamos en un momento en el país, no puede recibir más excusas, ¿no? Es decir, estamos en una etapa donde la paciencia ya se agotó, ¿no es cierto? Donde ya no debería haber ninguna excusa. Fuimos convocados, como bien lo dice nuestra presidenta del comité, el día sábado, primero una reunión que iba a ser a las 3 de la tarde. Luego nos estuvimos esperando como hora y media, no se dio. Luego se volvió a convocar a las 7 de la noche, en donde prácticamente se convirtió el comité en un comité de recepción de información sobre los problemas que existen. Esa es la verdad. Es decir, fíjate tú que en la anterior reunión se nos convocó, creo que fue hace 2 semanas, si no estoy mal, antes de que la ministra viaje a Colombia. No hubo ninguna actividad en el interín. Y claro, ayer, o el sábado más bien, se convocó a comentarnos lo que ya era un secreto a voces, ¿no es cierto? Porque se había filtrado esa información que todos lo conocemos, en donde prácticamente se establece unos cortes, ya te diría, que son una locura para el sector industrial, ¿no? Y el sector exportador no es ajeno a esto, ¿no? Es decir, nosotros, si lo vemos, producimos al día 56 millones de dólares promedio, ¿no es cierto? Eso es lo que produce el sector exportador. Y si tú le quitas la capacidad energética al sector, estás hablando que merma su capacidad de producción en un 56 al 60%, ¿no? Entonces, das tú las matemáticas, es muy, muy complejo. Prácticamente lo que se nos está diciendo es, sector privado y sector productivo, ustedes arréglense, porque aquí mientras no llueva, no va a haber luz. Esa es la verdad. O sea, no te puedo decir otra cosa diferente, ¿no? Es decir, hay una intención de crear unas mesas ya más particulares de lo que pasó el sábado, eso lo podemos ver como algo positivo. Pero bueno, ya sabemos, el presidente de la República ya le ha designado a Arturo Félix a que vaya a Colombia a buscar energía, porque la verdad que está muy claro que esto ha sido un manejo, yo te diría, muy político de la situación y de la crisis, y eso es lamentable. Yo lo decía en otro medio de comunicación, que qué pena que nos sucede esto justamente en una época electoral, porque es un tema demasiado grave como para que se mezcle con las intenciones de una religión, y esa es la verdad, en donde vemos que hay una priorización para que los hogares no sufran de alguna manera cortes más largos. Y es entendible también porque algo que pasa en esta crisis, Milton, es que no sé, pero genera mucha desazón, ¿no? Es decir, la ciudadanía y la gente de alguna manera se encuentra sin luz, es algo que genera un sentimiento inclusive un poco depresivo, ¿no? Es decir, hay una depresión y se lo nota en todos los aspectos, ¿no? Es decir, es increíble, en el día sábado yo no pude asistir porque obviamente hubo este cambio de cronogramas, pero asistió alguien de FedExport y asistió nuestro vicepresidente. Y claro, mencionar que hay un estamento, como no se pueden quejar porque las ventas van bien. Yo no sé en qué país vivimos, porque si uno ve las ventas están totalmente contraídas, ¿no es cierto? Hay una reducción de la contracción de las ventas en todo aspecto. Y hemos hecho dos pedidos, creo yo, desde hace un tiempo atrás, ya prácticamente son 3 semanas de estos pedidos que no hemos tenido respuesta. Y son pedidos que el gobierno los puede tomar en exactamente 5 minutos, Milton. El uno es eliminar la autorretención para noviembre y diciembre, es decir, de inyectar más de 300 millones de dólares de liquidez a las empresas, porque si nos están diciendo, señores empresarios, ustedes vean cómo resuelven el problema, porque no van a tener flujo de energía eléctrica en cortes que van a ser inclusive hasta de casi 24 horas. Bueno, prácticamente no se nos está dando una compensación. Hubo algo importante que se nos
se tomó de alguna manera del gobierno con este tema del emplazamiento del pago de obligaciones a la seguridad social, etcétera, pero la autorretención no hemos tenido ninguna respuesta. Y la eliminación del ISD también para la compra de equipos de generación eléctrica, ¿no? Generadores, baterías, etcétera. Y eso también el presidente lo puede hacer en un decreto en 3 minutos, ¿no? Son temas que no hemos tenido respuesta. Mientras tanto, vemos otro tipo de acciones de parte del gobierno en donde se establece generación de recursos para trabajo a la gente joven, que está bien, ¿no es cierto? Yo no digo que esté mal, pero ¿dónde están las prioridades, no? Porque a mí lo que me preocupa son las consecuencias que puede llegar a venir de algo que definitivamente no tienen control, no hay un correcto manejo, estamos todavía a la espera. Y como te dije al inicio, ¿no? Cero excusas. Es decir, a mí ya no me sirve de nada decir que un generador no está viniendo por A, B, C motivo, etcétera, etcétera, etcétera. A la final son excusas. Nosotros no podemos tomar las decisiones, ellos son quienes generan las decisiones, quienes generan el trabajo del día a día, y que se nos convoque solo para decirnos que la situación está más grave de lo que estaba hace 2 semanas o 3 semanas, y realmente es frustrante, ¿no? Bueno, y el otro tema es el sábado en la reunión que tuvieron, porque el sábado se publica un horario en el que dicen 24 horas de desconexión del sector industrial. Esto sí, sí fue cierto. El tema es, se ratificó esto, están desconectados 24 horas. Sí, efectivamente, ¿no? Estamos viendo que existen esos cortes, esos son los reportes Pero, que tenemos. ¿cuál es el razonamiento, Felipe, de anular completamente el sector industrial? Obligarles a traer generadores que no es que vas al juguetón y los compras, al Kiwi y los compras, porque no hay nomás, o sea, están escasos. No, y otra cosa, además, no es un tema de que uno puede dejar de tener la máquina y volverle a prender con un switch off y que todo funcione así, no es así, ¿no? Es decir, hay muchas máquinas que hay que tener mucho cuidado, sobre todo de la capacidad que tienen las máquinas de parar o de volverse a encender. Eso es un tema real que no se considera, ¿no es cierto? Segundo, también, otra vez es la misma respuesta, ¿no? Es decir, tenemos que cuidar Mazar, el embalse, ahora ya solo tenemos una capacidad, así fue como se nos dijo, una unidad funcionando. ¿Qué significará esto? Yo desconozco, no soy experto eléctrico, así que tampoco puedo ponerme a juzgar, pero asumo que una de las turbinas no está funcionando, ¿no es cierto? O no hay suficiente agua para la misma, pero está claro, para mí, sin ser el experto en eléctrico, para mí está claro una cosa, Milton. Mientras hubo las lluvias de hace semana y media, Coca-Cola Sinclair funcionó de buena manera, ¿no es cierto? Porque esto, lo que sí todos sabemos y ya entendemos, porque nos ha tocado entender esto a la fuerza, es que Coca-Cola Sinclair es una estación de paso. Es decir, mientras hay afluencia en el río Coca genera electricidad en Coca-Cola Sinclair. Esta electricidad no se la puede desperdiciar y esa es la electricidad que se inyecta en el sistema eléctrico nacional y por eso los cortes de alguna manera se reducen. Esto disminuye. Como no hay las lluvias necesarias para que el embalse Mazar suba, ¿no es cierto? Pasa lo que está pasando ahorita. Es decir, esto es una consecuencia de malas decisiones y un cúmulo de errores que se han venido dando desde el inicio de la crisis, ¿no es cierto? Es decir, acuérdate todo lo que pasó, acuérdate que en una época se redujeron hasta 4 horas, es decir, sin sustentos técnicos, y esa es la verdad. Es decir, no se cuidó el embalse de Mazar, y no sé si esperanzados en las lluvias, en los reportes del clima, que según la ministra tienen se podría decir una asertividad de casi el 90%. Eh, yo no sé, jamás he visto que el INAMI tenga una asertividad tan grande, pero eso es lo que dicen los números, ¿no es cierto? Pero seguimos dependiendo de las lluvias y tal vez creo que le apostaron a los resultados que iban a tener en Colombia que no los tuvieron, ¿no? Entonces, estamos en una ruleta rusa, ¿no? Es decir, estamos jugando un poco a tener variables muy riesgosas que no podemos controlar, creo yo. Y mientras eso no existe, y los resultados de este manejo de la crisis terminan siendo totalmente perjudiciales para absolutamente todos los ecuatorianos, ¿no? Qué grave, Felipe. Buenos días. Y en esto, como dice mi compañero Milton en su cuenta de X, ¿cabe la frase apaguemos la luz y vámonos? No, no hay ni luz que apagar. Bueno, sobre este tema Sí, tan muy buen tuit complejo, ese, la Felipe, verdad. ¿cuál es algo que ha molestado mucho de esa falta de planificación, que no se da la información, no hay transparencia, información transparente y oportuna, como mismo lo apuntaba María Paz Gervis?
Y en ese sentido, ¿cuáles son las industrias del lado exportador que están más afectadas, que están sufriendo mucho más de esto que otras? A ver, el problema aquí, Verónica, qué gusto saludarte, es el tema de los costos, ¿no? Por eso un poco nosotros pedimos que se libere la autorretención, porque las industrias exportadoras que mantienen cadenas de frío, por ejemplo, normalmente tenían sistemas de alternos de generación de electricidad, es decir, tú no puedes jamás romper una cadena de frío. Entonces, tú tienes varias industrias exportadoras, ¿no? Las que manejan cadenas de frío y las que no manejan cadenas de frío. Es decir, las que más graves problemas tienen justamente son las que tienen que mantener esa cadena de frío, porque tú no es que puedes exportar cuando se rompe esa cadena de frío, simplemente se rompe la cadena de Claro. frío y el producto ya Ah, no existe, ya no sirve, ¿no es cierto? Toca desecharlo. Entonces, ese sistema alterno te genera costos y muchas de las empresas inclusive ahora tienen que tener, que ya tenían sistemas alternos para evitar esto, ahora tienen que tener el alterno del alterno. Entonces, todos esos sobrecostos, ¿quién los reconoce? ¿No es cierto? Entonces es justamente por eso, insisto, y todavía no hemos tenido una respuesta del pedido de la autorretención. Además, que esto es un problema de la autorretención, ni siquiera es un costo para el Estado, porque esto simplemente es una trasladación de flujo, ¿no es cierto? Porque la autorretención, no nos olvidemos que es del pago anticipado del impuesto a la renta que se genera este año. Entonces, si el mismo SRI mencionaba que ya ha cumplido con las expectativas y ha superado un 8% de lo que se esperaba generar en autorretención, bueno, noviembre, diciembre, ¿para qué van a recaudar esta autorretención si van a tener que devolverlo en el mes de junio o en el mes de julio, agosto del año 2025? O sea, no tiene lógica. Estamos ante una crisis sin precedentes, necesitamos de esa inyección de liquidez porque lo que peor nos puede pasar ahorita es que se le asfixie tanto a las empresas, ¿no es cierto?, en cuanto a sus sobrecostos, que ya de por sí veníamos con otro tipo de sobrecostos como es la seguridad, como es los problemas del mercado internacional, del ajuste de precios inflacionarios, etcétera. Entonces, si nos ajustan demasiado, lo que puede pasar es que el rato que empiecen a haber rompimiento de la cadena de pago, y eso es lo que queremos evitar a toda costa, y lo hemos mencionado, ¿no es cierto? Empiezan a haber graves problemas ya en la economía, y eso es lo que no puede pasar, y no creo que le conviene a nadie, ¿no? Es decir, porque ahí perdemos todo, ¿no? perdemos Pierde el todos. Ecuador, pierde absolutamente todo. Y eso es algo que no hemos tenido respuestas. Por ejemplo, el ISD, no entiendo. El ISD, nosotros calculábamos que en generadores, como bien lo decía Milton, se han importado alrededor de 50 millones de dólares. Eso en el ISD, que representa un 5%, debería eliminarse. Es decir, yo no entiendo si estamos en una crisis y el Estado te está diciendo, yo no tengo capacidad de arreglar esto al corto plazo, o he tratado y no lo he podido hacer, porque eso es la verdad lo que nos están diciendo. Estamos haciendo intentos, pero no se han conseguido los resultados. En pocas palabras, luego de darnos 3 horas la vuelta, terminamos en ese resultado, ¿no es cierto? Entonces, ustedes tienen que generar, bueno, entonces denos los incentivos y las necesidades adecuadas para poder generar esa electricidad que no todo el mundo además lo tiene la capacidad de hacerlo, ¿no? Es decir, no todo el mundo tiene el flujo, no todo el mundo tiene la liquidez, seguramente muchas empresas tendrán que acudir a financiamiento y eso genera costos, ¿no es cierto? Genera intereses, etcétera. Y eso es algo que se tiene que de alguna manera compensar, porque no son situaciones normales. Es decir, cuando uno planifica sus negocios, uno planifica los negocios tratando de buscar controlar la mayor cantidad de variables. Pero si hay variables que tú ya no las puedes controlar, de alguna manera tiene que haber ese sacrificio de parte del sector público, ¿no es cierto? Y en este caso, lo que estamos pidiendo, como te digo, no es ni siquiera un costo real, sino simplemente movimientos de flujos futuros. Entonces, no entendemos por qué no tenemos una respuesta positiva sobre esto, la verdad. Bueno, esperaremos por esa respuesta. ¿Tienen alguna convocatoria nuevamente para ya ver si se instalan esas mesas diferenciadas, por llamarlo así? Estos subcomités que ya sabes lo que significan estos subcomités, se están generando, ¿no es cierto? Pero yo te digo, Milton, a la final, si los subcomités, yo no sé qué podemos más proponer. Es decir, aquí estamos hablando claramente que se necesita una generación al corto plazo. ¿Quién tiene la capacidad de generar energía termoeléctrica si no tiene el Estado la capacidad de contratar? ¿No es cierto? Vemos que los contratos no le ha ido bien, entonces, y vemos también que dependemos ahorita de que la empresa privada colombiana nos venda. Eso solo puede hacer el Estado, ¿no? Es decir, podemos apoyar, podemos seguir tratando de estar ahí presentes, pero a la final es una gestión del sector público y que no nos pueden tampoco trasladar la responsabilidad de sus gestiones porque nosotros no estamos en el día a día gestionando esto.
Gracias, Felipe. Felipe Rivadeneira, presidente de FedExport, sobre la difícil situación que estamos atravesando, no se diga el sector productivo del país por la crisis eléctrica. Buen día, Felipe. Gracias. Gracias, Milton. Un saludo, Branca. Chao, chao.